Buenas tardes, soy Soraya Jodra Sánchez de Servicio de Neumología. Voy a volveros a hablar del manejo de insuficiencia respiratoria e infección por coronavirus. Estaba la opción de poder dejar grabada la charla y dado todos los problemas técnicos que tuve la otra vez, he preferido curarme en salud. En líneas generales es la misma charla, he modificado alguna cosa, pero bueno, como los dispositivos de oxigenoterapia y las indicaciones de soporte respiratorio no invasivo siguen siendo las mismas, pues básicamente es la misma charla que dimos hace poco tiempo. Así que empezamos. Este es el índice que vamos a seguir con la introducción. Bueno, como ya sabéis, la insuficiencia respiratoria aguda es la causa más frecuente de mortalidad en los pacientes con gripe y con infecciones virales en general. Se estima que entre el 5 y 10% de los pacientes con coronavirus hospitalizados desarrollan una insuficiencia respiratoria de grado variable. Este metaanálisis, publicado en octubre del 2020, detectó una mortalidad del 50% de los pacientes intubados por COVID-19. En un metaanálisis en el que participaron 57.000 pacientes. La mortalidad aumentaba exponencialmente con la edad, de manera que los individuos intubados que tenían más de 70 años tenían una mortalidad del 77%. La insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado. La PO2 por encima de 80 se considera normal, entre 60 y 80 se considera hipoxemia, y definiremos insuficiencia respiratoria como una PO2 menor de 60 y o una PCO2 mayor o igual de 50. La saturación periférica de oxígeno es la cantidad de hemoglobina oxigenada, se considera normal por encima de 95. Sí que sabemos que cuando existe una saturación periférica mayor o igual de 92 es poco probable tener insuficiencia respiratoria. Podremos tener hipoxemia, es decir, unas cifras de PO2 entre 60 y 80, pero es poco probable que esa PO2 esté por debajo de 60. Si la saturación periférica está por debajo de 86, tendremos una hipoxemia severa. Si la gasometría es obtenido con oxígeno suplementario, tendremos que realizar las correcciones oportunas. Un modo sencillo es multiplicar por 5 la FiO2. El resultado será una PO2 mínima aceptable para esa oxigenoterapia, como podéis ver en esta tabla. La mortalidad de esta enfermedad viene principalmente determinada por la presencia de un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Es una enfermedad inflamatoria aguda y difusa que tiene como consecuencia una alteración en el intercambio gaseoso. El sustrato anatomopatológico es un daño alveolar difuso. Tiene que aparecer dentro de una semana de la injuria clínica conocida. Aparecen opacidades bilaterales parcheadas que no se explican por derrame, atelectasia o nódulos, y evidentemente se tiene que haber descartado un edema agudo pulmonar. Estos son los signos de la hipoxemia y los signos de la hipercamia. Estamos utilizando flujos muy elevados de oxígeno, lo que puede desencadenar hipercamias de rebote, principalmente en pacientes vulnerables, aquellos que ya tengan una insuficiencia respiratoria crónica hipercámica de base, pacientes obesos. Así que ojo a que el paciente que empieza a desorientarse, está obnubilado, hacerle una gasometría no sea que esté reteniendo CO2. No hay que hiperoxigenar a los pacientes, pero esto es válido para el no COVID también. De lo que vamos en la charla es también válido para pacientes con otras entidades clínicas que no sean infecciones por coronavirus. El oxígeno tiene muchos efectos deleterios, puede desencadenar hipercamia en pacientes vulnerables, puede inducir vasoconstricción coronaria, puede también producir fibrosis. Pasamos a hablar de los sistemas de oxigenoterapia convencional que disponemos en planta. De oxígeno convencional que tenemos en las plantas de hospitalización. La oxigenoterapia es la administración inhalatoria de oxígeno a concentraciones mayores al aire ambiente, es decir, mayores al 21%, y tenemos distintos sistemas de administración de oxígeno. Tenemos sistemas de bajo flujo que mezclamos aire atmosférico con el oxígeno suministrado por el sistema, pero va de una FiO2 inconstante, es la mezcla de las dos. Tenemos las gafas nasales, las mascarillas simples y los reservorios. Y luego los sistemas de alto flujo, que es el Ventimax. Tenemos que titular el oxígeno según la saturación de oxígeno objetivo que queramos alcanzar, ¿vale? Esto es válido para todos los pacientes con insuficiencia respiratoria.
que como he dicho no hay que hiperoxigenar a los pacientes. La saturación es objetivo más o menos entre 94 y 95%, pero ojo, pacientes que ya tengan una insuficiencia respiratoria crónica agudizada, principalmente insuficiencia respiratoria y hipercápnico. Pacientes hipercápnicos, las saturaciones objetivos son otras, son saturaciones objetivas entre 88 y 92%, es decir, nosotros tenemos que titular la FiO2 hasta alcanzar la saturación objetivo que queramos alcanzar, ¿vale? Unos necesitarán más FiO2 y otros menos. Titulamos la FiO2 en función de la saturación. Bueno, las gafas nasales es el dispositivo más sencillo y confortable y no se deben poner a pacientes que tengan una situación aguda con un patrón respiratorio inestable. La concentración de oxígeno va a depender de la frecuencia respiratoria, del patrón ventilatorio y la anatomía de las fosas nasales, de tal manera que los pacientes que tengan reservorios pequeños, que muevan volúmenes corrientes elevados o tengan frecuencias respiratorias altas, van a tener una FiO2 menor y viceversa. Generalmente, aproximadamente, aumenta la FiO2 un 3-4% por cada litro de oxígeno que ponemos y en líneas generales no solemos utilizar más de 4 litros. Como podéis ver en estas tablas, las mascarillas simples pueden llegar a alcanzar concentraciones de oxígeno de hasta el 40%. Se han añadido unos filtros sobre los orificios respiratorios, se denominan filtamas o galletas. Bueno, los reservorios. En los reservorios se me colgó la charla la otra vez. Como no me gustan nada, pues bueno, pues me la jugaron. Bueno, el reservorio, como yo os dije, es un dispositivo que los neumólogos nunca utilizamos. Ahora los estamos utilizando para los traslados y excepcionalmente para algún otro paciente, pero no los utilizamos. Si un paciente necesita tal demanda de oxígeno para necesitar un reservorio, es que ese paciente igual necesita un soporte ventilatorio, es decir, un EPOC, una insuficiencia cardíaca o una fibrosis, ¿vale? Los reservorios que tenemos en las plantas de hospitalización los tenéis que conocer, tienen válvulas unidireccionales para evitar la reinhalación. Dan FiO2 muy altas, pero son inconstantes, como hemos venido hablando de los sistemas de bajo flujo, es un sistema de bajo flujo. Y ojo, que la bolsa debe permanecer inflada siempre, no es un ambú, es decir, que el paciente no tenemos que estar apretando la bolsa a modo ambú, tiene que estar siempre inflada, ¿vale? Bueno, los sistemas de alto flujo, esto ya nos gusta más, como os dije la otra vez, el paciente solo respira el gas del sistema. Nos va a dar una FiO2 constante y fija de 24 al 50%, independientemente del patrón respiratorio que tenga el paciente. Por lo tanto, son imprescindibles para pacientes en una situación aguda o que tengan hipercapnia o tengan riesgo de hacer hipercapnia, ¿vale? Nos dan una FiO2 constante y fija. Pero ojo, como dije la otra vez, hay una pregunta de examen para nota, solo para que lo sepáis, pero tampoco quiero liaros, ¿vale? Para que la concentración sea liberada al paciente, el ritmo de flujo debe exceder al del paciente. Si los requerimientos del paciente son muy altos, es decir, de una alta demanda ventilatoria, como pasa en los enfermos con coronavirus, puede aumentar la presión negativa dentro del dispositivo y se crea un efecto dilucional. Entonces puede pasar que el paciente tenga una saturación peor de oxígeno con unos niveles mayores de FiO2. Y dices, ¿cómo puede ser que al paciente le he subido la FiO2, por ejemplo, hasta el 50% y ahora resulta que satura peor que cuando tenía 40%? Pues bien, es por ese efecto dilucional. Pero bueno, es una pregunta para nota, a modo de curiosidad, pero lo que es importante que el paciente, en líneas generales, salvo este detalle, va a respirar solo el gas del sistema, es decir, vamos a saber exactamente la FiO2 que le damos, o sea, que no pasa con los otros sistemas. Bueno, ahora vamos a dar unas pinceladas sobre el soporte respiratorio no invasivo. ¿Cuáles son los objetivos del soporte respiratorio no invasivo? Mejora el intercambio gaseoso, disminuye el trabajo respiratorio, aumenta el volumen corriente, evita la fatiga muscular, también consigue evitar la intubación orotraqueal, con lo cual disminuimos el riesgo de neumonía asociada a ventilación, que tiene una alta mortalidad. Si se evitan intubaciones, también en principio se disminuyen días de ingreso hospitalario, también hay por tanto menos riesgo de infecciones nosocomiales, y todo ello se traduce también en una menor estancia media y un ahorro del gasto sanitario. Por tanto, podemos utilizarla para evitar la progresión de hipoxemia, como terapia puente a la ventilación mecánica invasiva o también como techo terapéutico en aquellos pacientes que tienen orden de no intubar.
Bueno, esta nota de prensa publicada por la SEPA, nuestra sociedad científica, expuso que la intubación se puede evitar en el 70% de los pacientes ingresados con COVID e insuficiencia respiratoria grave, a los que se aplica una forma de soporte respiratorio no. Bueno, voy a hablaros de una serie de conceptos antes de hablar de los distintos dispositivos. Tenemos el concepto de CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea. Es lo que se le pone a los pacientes con enfermedad, con síndrome de apnea, hipoapnea del sueño. La PIP es una presión positiva al final de la expiración, ¿vale? La CPAP es una presión continua y la PIP es una presión al final de la expiración. Ambas son una presión positiva que se administra en la vía aérea, que lo que hace es reinsuflar la vía respiratoria, es decir, mantiene un volumen al final de la expiración, aumenta la capacidad residual funcional, es decir, la cantidad de aire que quede en los pulmones es una expiración normal, y lo que hace es que aquellos alveolos que están abiertos los estabiliza, los mantiene abiertos, y aquellos que están cerrados los abre, es decir, los recluta. Cuanto más alveolos tengamos reclutados, mejoraremos el intercambio gaseoso y por lo tanto mejoraremos la oxigenación. Como efecto secundario puede disminuir el gasto cardíaco y el riesgo de barotrauma. Es poco probable hacer un neumotórax con una CPAP, un dispositivo que tengas una PIP. Es más frecuente con la ventilación no invasiva, aún así sigue siendo muy poco frecuente. Bueno, este estudio realizado en la primera ola por un grupo francés lo que hizo fue comparar 2 semanas, como veis fue muy al principio de la pandemia, una primera semana que solo se colocó oxígeno y una segunda semana en la que se colocó oxígeno y CPAP. ¿Y qué vieron? Pues aquellos pacientes que tenían oxígeno y CPAP se intubaban menos y se morían menos, ¿vale? Comparado con los pacientes que solo habían recibido oxigenoterapia. Estas son las cánulas nasales de alto flujo, que lo que administras es una PIP con la posibilidad de administrar oxígeno con una FiO2 del 21 al 100%. El aire está calefactado y humidificado y, como veis, administra a través de unas cánulas nasales que son muy confortables para el paciente. Este es un dispositivo Ventumas, creo que debería haber dispositivos Ventumas en todas las plantas COVID. Es un sistema parecido a una cepa de Busignac, que siempre se han utilizado ampliamente en edema agudo de pulmón. Tiene FiO2 establecidas en 4 rangos. Hay posibilidad de poner hasta un 100%, bajando el tapón azul, lo pegamos a la parte amarilla. Necesitamos 2 caudalímetros. Y todos los dispositivos Ventumas, esta chuleta que veis, todos lo tienen pegado en una de las tubuladuras, con lo cual es muy fácil. Generalmente empezamos con FiO2 de 60 y utilizamos PIP de 10 o de 12,5, generalmente 12,5. Como no tenemos 10 litros no tenemos 9 litros en la rama, pondremos 10, y como no tenemos 16 en el caudalímetro, pondremos 15. Tenemos que asegurarnos que la parte que contacta con la cara del paciente pues esté bien inflada. Si no es así, le introducimos aire a través de una jeringa por un orificio que hay en la parte inferior, y luego tiene un capuchón que lamentablemente a veces se abre porque el paciente pues se toca la mascarilla, o cuando le cambian de postura o le asean. Tenemos que asegurarnos que esté siempre cerrado, ¿vale? Un motivo que de repente empiece el paciente a desaturar, fijaros que no se haya abierto el sistema. Bueno, ¿y qué diferencia entre los dos? Bueno, las cánulas al alto flujo, OptiFlow, da una FiO2 constante y conocida de 21 a 100%, puede dar 22, 23, 24, así hasta 100%. A partir de 95 va a saltar una alarma que indica que la FiO2 es muy alta. No va a pasar nada, pero suena la alarma, el paciente se pone nervioso, no nos gusta que piten las alarmas, entonces nosotros generalmente no ponemos FiO2 en más de 94, porque ya entre 94 y 96 no creo que vaya a cambiar mucho el intercambio gaseoso del paciente. La PIP que alcanza es hasta 60 litros por minuto, tiene una humidificación, es muy bien tolerado. Tenemos un ilimitado de 4, estamos esperando que nos lleguen más, esperemos ya que este mes, y los que nos va prestando la UCI constantemente. Los dispositivos Ventumas dan también una FiO2 constante y conocida, pero a rangos establecidos de 40, 50, 60 y 100%. Dan PIB mayores que las de alto flujo, puede llegar hasta 12,5, no tiene humidificación, es muy ruidoso, obviamente es peor tolerado, compara, pone una cosa con la otra, pero hay una mayor disponibilidad, sé que lo que debería haber en todas las plantas, y son pues más baratos que un alto flujo. Como he comentado, debería haber todas las plantas, pero aún así, si se decide colocar un dispositivo Ventumas, es importante que igualmente se nos avise, para que generalmente nos los trasladamos todos a la unidad, porque evidentemente el manejo de
de la enfermería es primordial. A lo mejor ese paciente pues se beneficia más de a lo mejor un alto flujo, podemos conseguir un alto flujo que esté más cómodo, o a lo mejor el paciente no necesita un alto flujo ni un mentum más, necesita una no invasiva. Es decir, que es importante que aunque se decida ponerlo, por ejemplo, hasta que podamos ir a verle, se le vaya poniendo, pero aún así, aunque se haya colocado un paciente, se nos avise igualmente. Estos son los distintos dispositivos de ventilación no invasiva, que bueno, tampoco me voy a explicar nada porque es un tema mucho más específico. A principios de la pandemia, nuestra sociedad científica postuló una serie de criterios clínicos y gasométricos para iniciar soporte respiratorio no invasivo, evidentemente sin ninguna evidencia científica ni ningún ensayo clínico, pero a día de hoy siguen estando vigentes. Entonces tenemos unos criterios clínicos, pues una disnea moderada grave, trabajo respiratorio, taquipnea mayor de 30, o unos criterios gasométricos, que hay una PAFI menor de 200, o simplemente que necesitemos una FiO2 mayor de 40% y no consigamos una saturación de 92%. Por tanto, ¿qué hacemos perpetuando a pacientes reservos? Es decir, que si no conseguimos FiO2 mayores de 92 a partir de estas FiO2, se recomienda ya iniciar soporte no invasivo. Y también si existe un fallo ventilatorio agudo. En esta escala de tratamiento nos encontraríamos nosotros, evidentemente también los intensivistas y los anestesistas, oxígeno convencional, alto flujo u otro tipo de dispositivos, CEPAP, Ventumás, ventilación no invasiva, luego pasarían a ventilación invasiva y el ECMO. Podríamos hacer intento de soporte respiratorio no invasivo en aquellos pacientes que sean susceptibles de intubación, pero que no tengan una PAFI menor de 100, que no tengan un fallo multiorgánico, evidentemente que se haga por personal cualificado y no demorar la intubación, pues si el paciente no acaba de mejorar. En aquellos otros pacientes que el techo terapéutico es la no invasiva, es decir, que hay orden de no intubar, pues al igual que en el primer punto, pues se recomiendan intentar cánulas nasales y si no mejoría pasar a ventilación no invasiva. En aquellos casos que la infección por coronavirus haya desencadenado una agudización de POC, pues recomiendan inicialmente ventilación no invasiva y reservar las cánulas nasales, pues si el paciente rechaza la no invasiva, no la tolera, para periodos de descanso. Bueno, esta publicación en que intervinieron 3 hospitales italianos habló sobre la viabilidad y el impacto clínico de la utilización de soporte no invasivo fuera de la UCI. El estudio comparó las 3 técnicas, la CEPAP, las cánulas nasales de alto flujo y la ventilación no invasiva, y la tasa de fracaso se midió como la intubación. Pues bien, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los 3 dispositivos. Por tanto, ¿qué tipo de soporte respiratorio no invasivo utilizaremos? Pues cada sociedad científica se ha postulado a favor de uno u otro, la mayoría por las cánulas nasales de alto flujo, igual por la comodidad de las mismas. Por ejemplo, Italia utiliza CEPAP con Interface Helmet, Reino Unido utiliza CEPAP y, por ejemplo, los alemanes tienen que utilizar ventilación no invasiva con dispositivos Helmet. Bueno, a modo de curiosidad, este es una Interface Helmet conectado a una CEPAP. El objetivo del decúbito prono es aumentar el reclutamiento alveolar. Es una técnica bastante extendida en medicina intensiva en pacientes intubados, y hemos visto como en la pandemia por coronavirus a los pacientes en ventilación espontánea se les pronaba y mejoraba la saturación. Este artículo publicado por el Lancet habla de una pronación mínima en espontánea en torno a 3 horas y vieron que la PAFI se mantenía hasta la mitad de los pacientes al despronarle. Por otro lado, otros estudios no han visto evidencia suficiente para recomendar el prono en ventilación espontánea, y además podría conllevar el riesgo de retrasar una ventilación mecánica que esté indicada. También te dicen que no cuentan con información para desacreditar su uso. Pues bueno, yo creo que desde mi punto de vista, antes de pronar a un paciente en ventilación espontánea, hay que ventilarle.
La verdad que esta publicación del tórax me parece que está muy bien de cómo ir escalando hacia el soporte respiratorio no invasivo y hasta la ventilación mecánica invasiva. Partimos de un paciente que tenga una saturación periférica menor de 92. Os acordáis que os he dicho que si un paciente satura mayor o igual de 92 es poco probable que tenga insuficiencia respiratoria. Si responde oxígeno, le mantenemos la terapia, pero si persiste con una saturación a pesar de oxigenoterapia menor de 92, iniciaríamos un periodo con alto flujo. Yo aquí me he permitido añadir que a no ser que haya una situación clínica que justifique poner un soporte respiratorio, y si no tenemos cánulas nasales de alto flujo, pues probablemente más una CEPA. Si el paciente responde, pues seguimos igual. Si no acaba de responder, valorar ventilación mecánica no invasiva. Si sigue si mantiene una buena respuesta, seguiríamos en la misma línea, pero si no acaba de mejorar, pues si el paciente no tiene criterios de no intubar, pues la indicación sería ventilación mecánica invasiva. Y bueno, yo me pongo aquí pues que los reservorios para mí no tienen cabida en este esquema, porque si el paciente, si añadimos lo que nos recomienda la SEPAR, que si para mantener una saturación de 92 necesitamos ya flujos de FIO2 con un 20 más de más de 40-45%, pues pasaríamos directamente al soporte respiratorio no invasivo. Esa unidad de ventilación no invasiva de la planta quinta derecha de neumología, también conocidas en muchos lugares como unidades de cuidados respiratorios intermedios, UCRIs. En esta foto podéis ver una paciente que tiene una ventilación invasiva y la otra paciente la teníamos pues con un Ventumás. Estas unidades han demostrado que disminuyen la mortalidad. Evidentemente no es lo mismo poner un respirador en una planta de periférico que en una planta donde tienen pues su personal médico cerca y evidentemente un personal de enfermería que es fundamental, que conoce el manejo de estos pacientes. Además que son rentables, porque distintos estudios han demostrado que aquellos hospitales que tienen unidades de cuidados respiratorios intermedios, principalmente aquellas unidades con una alta complejidad, pues consiguen ahorrar en cada hospital donde están implantadas $500.000 al año. Y es por ello que Neumomadrid hizo viral esta frase, que ningún hospital debería estar sin UCRI, sin estas unidades para el manejo de la insuficiencia respiratoria. Bueno, y ya finalmente, para acabar, la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica es la principal causa de fallecimiento de nuestros pacientes. Lamentablemente la intubación tiene una alta tasa de mortalidad. El soporte respiratorio no invasivo es de vital importancia en su manejo. Empleando estas técnicas estaríamos rescatando al 70% de los pacientes. Hay que instaurarla precozmente. Es aconsejable iniciarla a partir de una concentración de oxígeno entre el 40 y el 50%. Parece que no hay diferencia en cuanto a intubación entre los distintos tipos de soporte, pero está claro que hay que manejarla por médicos y enfermería específicos en unidades adecuadamente preparadas. Muchas gracias.